Pues sí, empezando por la personal, que quizá no sea muy distinta a la de otras personas, ha sido dura, ha sido difícil. Dura pues porque se pierden referencias, se pierde contacto con personas a las que necesitas, se pierden amigos también y familiares, y difícil porque esta pandemia ha llegado inesperadamente. Quizá no la vimos venir, o quizá no vimos que venía, o quizá vino de verdad deprisa. Y ha sido inesperada, ha sido muy rápida en la curva de impacto y nos ha dejado a todos muy descolocados. Y eso requiere un aprendizaje, es decir, ¿qué se espera de mí ya metido en esta pandemia? ¿Qué se espera de mí en relación a los demás? ¿Cómo me debo comportar a partir de ahora distinto a cómo me comportaba antes? Es una pandemia que nos ha sacudido profundísimamente a todos, ha cambiado todo el modelo de relación social. Mi campo de actuación, que es el derecho, es un campo que después del sociosanitario, sin ninguna duda, ha sido el más afectado. Y insisto en lo de la curva de aprendizaje, porque hemos tardado en entenderla. Yo, el primero, confieso que he tardado en entenderla. He tardado también en reaccionar, y los que me rodean. A veces esa sensación que tiene el ser humano de que eso no va conmigo. Veíamos en la televisión 2 meses antes las escenas de China y no nos dábamos por aludidos, pero eso venía. Entonces quizá ese impacto en lo personal es mayor por el efecto sorpresa que ha tenido o que hemos interpretado que tenía, y quizá no era tan sorpresivo, ¿no? En lo profesional, pues en la parte macro, el derecho ha estado totalmente impactado. Realmente lo que más me preocupa, o lo que he vivido con más preocupación en estos meses, y no sabemos cuántos meses más nos puede quedar de adaptarnos a una nueva realidad, lo que he vivido con mayor preocupación es quizá cómo podemos hacer que la vida no sea una mala copia, lo que hacemos ahora no sea una mala copia de lo que hacíamos antes. Tanto en el derecho como en la educación, la demanda se ha sostenido o se ha incrementado, pero tenemos la tentación quizá de no entender que hay que hacer las cosas de manera distinta, porque hay una generación que está muy expuesta. La generación COVID es una generación que no puede ignorar que la que venga detrás vendrá con mayores competencias y que la puede crear muchísima presión hacia la meritocracia. Entonces yo creo que tenemos que exigirnos a nosotros mismos, cada uno en nuestras responsabilidades, en no aceptar que la realidad que administramos a partir de ahora sea, como digo, una mala copia de la realidad previa, y tenemos que exigirnos mantener estándares en la resolución de problemas legales, pero también en la educación de las personas, porque realmente si no estamos amenazando nuestro propio futuro como colectivo. Entonces yo creo que es un momento que exige muchísima proactividad. En lo micro, pues el mismo problema: ¿cómo integro yo en un equipo de trabajo que está funcionando en el nuevo escenario a un joven abogado o a un joven estudiante? ¿Cómo consigo que trabaje en equipo? ¿Cómo consigo enseñarle? ¿Cómo consigo que se le acepte y que se le valore en lo que merece y no en una apariencia? Tengo que conseguirlo, porque si dejo de incorporar talento en mis equipos, dentro de 3, dentro de 4 años, voy a ser mucho peor de lo que soy hoy. Entonces ese reto creo que es común a todos, y tampoco creo que sea excusa el teletrabajo. Es decir, la humanidad hasta hace poco teletrabajaba, y el teletrabajo, estos horarios, estas oficinas, no son sino la traslación de las fábricas que llegaron en el 19 o en el finales del 18 a nuestra vida, y empezaron a disciplinar los horarios de los trabajadores en función de unas necesidades. Yo no creo que la humanidad vaya a sufrir especialmente con un esquema de teletrabajo, porque ya lo ha conocido y porque somos muy adaptables, muy dúctiles. Creo que lo que sí que es importante es mantener el nivel individual de autoexigencia, y ahí sí que tenemos un reto que no hemos resuelto y que tenemos que conseguir resolver, pues porque es fundamental para el futuro. Pues seguramente hay más de 3, pero seguramente los importantes se pueden resumir. Como enseñanzas, yo creo que hay varias. Una es lo importante que es tener un proyecto común. El proyecto común es fundamental, es decir, que todos nos levantemos, me da igual el nivel, puede ser un nivel de una comunidad más pequeña o más grande, o lo puedo ir escalando, pero en todos los niveles debe haber un proyecto común. Nos tenemos que levantar, ir a trabajar
ir a relacionarnos, ir a resolver problemas nuestros y de los demás, con esa sensación de que remamos todos en una sola dirección, porque esa es la mejor fórmula de resolver los problemas. Los países, como las personas, se equivocan. A veces, si te falta un poco de perspectiva internacional, te crees que a los países les pasan cosas y las personas cometen errores, y no es verdad. Los países también se equivocan y escogen caminos equivocados, y las comunidades. Y yo creo que es fundamental que en crisis como esta todo el mundo entienda su papel y todo el mundo entienda y subordine los intereses individuales a los intereses colectivos. Y cualquier desdibujamiento de lo que debe ser el proyecto común es muy dañino, es absolutamente dañino. Otro reto, no se pueden resolver problemas graves si no se tienen las competencias, es decir, la especialización es una necesidad. Y yo creo que si no se tiene la experiencia para gestionar problemas o el problema excede a las capacidades de uno, hay que tener la humildad de reconocerlo. Yo siempre me ha guiado pensar que en el siglo XXI la excelencia está reservada a los equipos, no tengo ninguna duda de eso, y que el componente o el ingrediente más importante del éxito es el resto del equipo. Entonces yo creo que hace falta humildad, empatía y trabajo. Y con esa fórmula, si se tiene la experiencia adecuada, que es obvio que en este tema concreto no la había, pero sí que es obvio que cuanto más apoyado estés en gente que sabe, más lejos llegarás. Yo siempre admiro a los líderes que se saben rodear de gente competente, y creo en ese sentido que aquí quizá pues eso se ha necesitado, y probablemente cuando hablo de aquí hablo de todo el mundo. En este momento sea una necesidad especialmente acuciante. Otra de las enseñanzas quizá más inquietantes es cómo una crisis de este tamaño, una pandemia de esta escala, puede alterar valores que pensábamos que eran inalterables. Yo he sufrido estos meses, y como yo muchísimas personas, pero a la vez he sido parte del problema, supongo, con la situación de la gente mayor de este país, que ha sido una situación humanamente muy triste, que no han podido estar con seres queridos, que las circunstancias les han negado una serie de facilidades que dábamos por hechas. Yo creo que eso, una comunidad de cualquier escala que no cuida a sus mayores o que en un momento dado se reprocha a sí misma quizá haber hecho un esfuerzo mayor, es una comunidad que tiene una cuenta pendiente y que tiene que resolver un problema moral, porque los que hoy no son mayores lo van a ser mañana, y la educación que demos a los que vienen es la que va a gestionar este tipo de problemas. Por tanto, yo creo que esa capacidad que tiene el ser humano de que cuando se pone muy nublado el cielo, mirar especialmente por sus intereses, es algo que en esta situación se debía desterrar, y que seguramente es inevitable. Ahí yo creo que la educación en valores colectivos es fundamental. Yo, por mi trabajo y por mi vida profesional, he tenido especial relación con el mundo anglosajón, y no digo que se haya hecho mejor allí que aquí, ni mucho menos, pero sí que sé que hay un cuidado especial en que se revierta a la comunidad, en la mayoría de las circunstancias, una labor, que se revierta un talento, que se revierta una contribución, y quizá todavía no estamos en ese nivel deseable aquí. Los retos, esas serían las enseñanzas de ser conscientes de dónde estamos. No son las cosas como pensábamos, los objetivos quizá deberían ser más comunes. Creo que un país sofisticado necesita un equipo de funcionarios actualizados, de élite, independientes, profesionales, que pongan límites a otro tipo de actuaciones en momentos como este, y yo creo que eso es especialmente importante mirando al futuro. No hay futuro si no educamos a los jóvenes, pero tampoco hay futuro si las instituciones no se protegen y no se relacionan unas con otras desde la plena independencia, desde la plena profesionalidad de unos cuerpos directivos, en este caso funcionariales, y diría lo mismo en la empresa privada, que se guíen por unos criterios de independencia. Yo creo que ese tipo de perspectiva, que no es cosmética, que es profunda, es un tipo de perspectiva que en algún momento se puede echar de menos cuando se analiza la realidad en muchos países europeos. Insisto que no estoy poniendo especialmente el dedo en España, pero creo que estás mejor preparado para no equivocarte
si has cuidado esa faceta y has impulsado a los equipos en esa dirección. El individualismo meramente cosmético creo que no resuelve nada en estos momentos, creo que no es un liderazgo que se necesite. Me parece una iniciativa que, ignorando a los equipos competentes, no conduce a nada. En las áreas donde yo más me desenvuelvo, que son área jurídico-económica y área de educación, pues son dos áreas absolutamente impactadas por esta crisis. O sea, es una pregunta muy oportuna, por lo menos en mi campo de actuación. El derecho es el instrumento de convivencia y por excelencia, y es fundamental. Y realmente, después de la crisis humanitaria y sanitaria, social, sanitaria que estamos viviendo, es el más impactado. Pero ahí hay que decir una cosa, realmente el mundo del derecho, el mundo jurídico ya estaba impactado antes. Es decir, esta crisis probablemente lo que haga, en un escenario optimista donde se resolviera con cierta normalidad en los próximos meses o años, lo único que habría hecho es acelerar una serie de problemas legales que están en la mesa hace tiempo. Esta crisis ha dado lugar a una producción legislativa extraordinaria y probablemente de baja calidad, probablemente no suficientemente pensada, probablemente por la configuración en este momento de nuestras instituciones, ha requerido un equilibrio de poderes para el que no estábamos preparados aún, y probablemente la baja calidad legislativa, un cierto grado de improvisación, que también es consustancial al problema, pues ha generado que se ha colapsado el sistema normal de convivencia, que han aparecido limitaciones a ciertos derechos que estimábamos fundamentales. Por otro lado, era obvio que había que hacer algo así, porque si no, el comportamiento individual podía comprometer la salud de todos e incluso el funcionamiento del sistema sanitario. Yo creo que la gran reflexión jurídica es cómo hacer bien las cosas a partir de aquí. Cada derecho que hemos conquistado a lo largo de los siglos es un tesoro que hay que cuidar, pero es cierto que está sujeto a que una nueva realidad lo limite. Entonces tenemos que precisar con muchísima exactitud, con muchísima precisión, cómo manejamos esa realidad y eso solo se puede hacer desde el talento y desde el conocimiento y la experiencia. No se puede improvisar, y yo espero que la salida de esta crisis sanitaria lleve a la sociedad a una reflexión sobre las nuevas exigencias jurídicas. El mundo de las nuevas tecnologías ya estaban creando esa tensión. Habíamos tardado mucho en conquistar el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, como un derecho fundamental para entender la sociedad moderna, y de pronto aparece el derecho a la intimidad, que colisiona, y hay que pintar nuevas rayas, y a veces ni siquiera son los legisladores, es que es una tarea de los jueces, pero de unos jueces independientes, de unos jueces formados, de unos jueces expertos en guiar la convivencia hacia los terrenos a los que debe guiarse de naturalidad. Por lo tanto, yo creo que el mundo del derecho está absolutamente impactado y va a ser el siguiente. Pero había tareas pendientes importantes en el mundo del derecho. La revolución tecnológica las ponía en la mesa permanentemente, y yo creo que eso tenemos que insistir en la necesidad de que la calidad de la producción normativa sea acorde con los tiempos que vienen. Se habla de la nueva imposición a las empresas tecnológicas, se habla de la invasión de la privacidad. Los problemas que el derecho afronta desde hace tiempo son los problemas de la humanidad en su conjunto. Ya no hay soluciones locales, ya desde finales del siglo pasado se vio que hay muchos países que con su legislación local no pueden abordar crímenes de Estado, no pueden abordar atropellos a los derechos humanos, pueden abordar una serie de situaciones, y el foco actual del derecho es la humanidad en su conjunto, y los problemas son el calentamiento global, la contaminación, que afecta a todos, y que no son problemas que un país en particular deba abordar en solitario, han de coordinarse internacionalmente. Yo creo que en ese sentido, en nuestra comunidad nos vendría muy bien tener una acción exterior común que no se modifique con los cambios políticos, del mismo modo que tener una ley de educación estable que esté consensuada y que no esté sujeta a variaciones en función de los partidos o de las mayorías parlamentarias, porque eso está frenando permanentemente el desarrollo del país,
porque no nos damos cuenta de que una generación educada hoy tiene responsabilidades en 20, en 25 años, y eso no es nada de tiempo. Por lo tanto, yo creo que el derecho es la siguiente área de impacto y la educación de esta crisis, sin ninguna duda. A ver, no hay futuro sin colaboración público-privada, no lo hay, o por lo menos es un futuro al que no querríamos llegar. Es fundamental. Si miramos hacia atrás, los grandes logros de la humanidad, los que nos están ahora alterando nuestra manera de vivir y de hacer las cosas, los decisivos han sido público-privados. Se dice mucho que Internet es una iniciativa pública del ejército americano que luego se abrió a la sociedad, e Internet evidentemente en los últimos 20 años nos ha cambiado la vida a todos, y es el motor de las nuevas tecnologías, es la plataforma que interconecta a la humanidad en tiempo real a unos extremos exponenciales. Las vacunas que hoy se están administrando no solo son fruto de la colaboración público-privada, podría decirse que el diseño de la vacuna es privado, no sería del todo cierto, porque hay universidades muy conocidas como Oxford detrás de vacunas actuales, no sería del todo cierto, pero es cierto, podemos dar más peso a la iniciativa privada ahí, pero la distribución de esas vacunas y el hacerlas llegar de un modo efectivo a la población, que es en este momento lo más importante, está en manos públicas. Es decir, la colaboración público-privada es imprescindible. Si yo me imagino un mundo donde todo es público, iniciativa pública, me imagino un mundo menos dinámico y menos avanzado, con menos progreso. Pero igualmente, si me imagino un mundo exclusivamente privado, no le veo un especial atractivo a que no exista una gestión de los intereses públicos, de los bienes públicos que nos benefician a todos. Por tanto, es verdad que el equilibrio entre lo público y lo privado está permanentemente en tensión y permanentemente en cambio. Y sí que creo que vienen tiempos de derecho público, es decir, vienen tiempos en los cuales lo público está cobrando una cierta preponderancia sobre lo privado, pero la iniciativa privada es un factor de creatividad, de meritocracia fundamental. Yo no juzgo con insatisfacción los niveles de colaboración entre lo público y lo privado hasta ahora, y en los países desarrollados es donde especialmente más se disfruta, porque evidentemente los países subdesarrollados necesitan una especial tutela pública porque sus necesidades son mucho más básicas, pero yo creo que eso tendremos que andarlo con el tiempo. No creo que fuera bueno que en el futuro las autoridades públicas se arrogaran, con ocasión de la crisis, de unas especiales facultades sobre lo privado, que desfiguren el camino que llevamos, aunque todo el mundo puede entender que en algunos aspectos puntuales haya invasión, del mismo modo que venimos de una época donde ha habido una gran apertura, un gran liberalismo económico global, que explica la globalización y que en algún lugar ha dado lugar a abusos en algunas ocasiones, que es bueno corregir. Yo no estoy insatisfecho del nivel. Todo lo que leo sobre las vacunas actuales indican que ha habido un progreso revolucionario, es decir, que se han ideado nuevas maneras de inmunizar a la población y que no son las fórmulas tradicionales de vacunación, sino que ha habido un salto cualitativo en este momento. Ese salto cualitativo en manos exclusivamente públicas hubiera sido imposible, como hubiera sido imposible llegar a ello sin el apoyo el apoyo y el incentivo público en este momento. Por tanto, en mi opinión, en un tema como este, que es el de la salud, la labor ha sido espectacular, la labor de la empresa privada ha sido espectacular, y del mismo modo creo que los poderes públicos, presionados por el problema, han dejado hacer, y sin perjuicio de alguna tensión, se está llegando a unos resultados que sobre el papel, y sin ser yo un experto, parecen satisfactorios. Pero insisto, yo no veo futuro aceptable en los niveles de sofisticación con los que vivimos sin colaboración intensa público-privada, y sería bueno que haya moldes menos rígidos de entendimiento entre ambos campos. Nadie tiene la bola de cristal afinada, ¿no? Ahora se nos empañan las gafas y la bola de cristal también se empaña. Yo creo que la revolución tecnológica es lo que va a marcar los tiempos. El mundo al que vamos es un mundo que estará en 9.000, 9.500 millones de habitantes dentro de muy poco, y que es un mundo que se va a parecer en muchas cosas, aunque no hubiera pandemia,
a realidades que estamos viviendo hoy. Es un mundo que va a requerir organización. Se hablaba de las 3 U's en inglés, unfair, ¿no?, como injusto, insostenible, unsustainable, y desigual, ¿no? Y yo creo que las 3 son verdad. Vamos a un mundo especialmente desigual, especialmente insostenible. No hay litio en el planeta para todas las baterías que vamos a necesitar en todos nuestros dispositivos, y es injusto y es un poco incierto, desigual en ese sentido, porque cada vez nos aproximamos más a situaciones que no esperábamos antes. Y también es verdad que hay quien las avisa, pero que tampoco es fácil escuchar esas voces. Por lo tanto, a ese mundo al que vamos, aún sin pandemia, es un mundo que va a estar más regulado, pero es un mundo donde además la inyección tecnológica nos va a descolocar, porque la revolución tecnológica se rige por leyes exponenciales, que son las que disparan las curvas económicas. Y nosotros, cuando miramos al futuro, somos más bien lineales. No estamos o sea, para ver el futuro ahora no basta con mirar hacia adelante, que ya era un esfuerzo, ahora hay que mirar hacia arriba. Y vemos las cosas desfiguradas, y es muy difícil, mucho más difícil, porque la mente humana no está tan preparada para lo exponencial, está más preparada para lo lineal. Entonces yo creo que el mundo al que vamos va a requerir un cambio cualitativo de actitudes, la formación continua, la adaptación, la diversidad como valor, es decir, tenemos que disfrutar la diversidad, no podemos perdernos en un mundo tan variado en discursos monotemáticos o dogmáticos, tenemos que abrir la mente a entender a los demás. La empatía es el gran valor, yo creo, del siglo XXI, y desde luego es lo que los headhunters más están buscando para cualquier posición, el ser capaz de que todo el mundo, en un mundo tan diluido, se sienta importante. Entonces, yo todas estas variables que un poco atropelladamente voy indicando no tienen mucho que ver con la pandemia, ya estaban en la mesa antes. Es un mundo selectivo, un mundo donde la gente que accede a unos niveles de educación sofisticados y superiores va a tener más oportunidades, sin ninguna duda, y donde hay que exigirles a los jóvenes especial proactividad. Yo se lo digo a mis alumnos y a mis abogados más jóvenes, es el momento de distinguirte, es el momento de comprender que hay unos valores de compromiso, de trabajo y de ética que son los únicos que te van a dar el largo plazo, por muy sorpresivo que sea el entorno en el que te vayas a desempeñar. Hay un momento idóneo para apostar por el largo plazo, que es cuando tienes esa edad. No te traiciones a ti mismo y sé muy proactivo, porque te vas a distinguir de esa manera en este momento y no te vas a quedar perdido en esa generación COVID que quizá tuvo que navegar aguas más complicadas y llegar a la orilla sin saber muy bien cómo. Yo creo que es más importante que nunca trazar el futuro y ser consciente de que está sujeto a variaciones. La pandemia yo creo que puede acelerar esta conciencia. Sería una pena que una oportunidad que es histórica como esta pandemia no se aprovechara para generar una sociedad mejor. Sería una gran pena, porque si miras hacia atrás, no ha habido oportunidades así en los últimos 30 o 40 años tan claras para intentar o para aprender a ser mejores. Yo creo que eso es algo que todos tenemos responsabilidad de conseguir, mejores con los mayores, mejores con los jóvenes, mejores con nuestras instituciones, mejores con nuestro país, todo eso en este momento habría que aprovechar para que el debate no se perdiera y nos llevara por ese camino. Y yo creo que es una buena oportunidad. Si fuera verdad que logramos dominar la pandemia y que las vacunas funcionan y, en fin, que la humanidad resuelve este problema satisfactoriamente sin renunciar a todos los valores de esa movilidad que a mí por lo menos me han acompañado en mi carrera, sería muy importante que aprovecháramos para salir mejores de verdad, por dentro. Y yo creo que ahora mismo la oportunidad es una oportunidad de oro.